Muchas gracias, Willy, Willy, veľmi pekne ti ďakujem por esa hermosa alabanza. za túto krásnu chválu. Feliz de poder estar de nuevo con vosotros Som veľmi šťastný, že opäť môžem byť tu s vami, en una tarde lluviosa, upršané po obede, pero no importa el frío que haga fuera, ale nezáleží na zime, ktorá je vonka, ni el mal tiempo, ani na zlom počasí, porque esperamos que aquí está el Espíritu Santo, pretože čakáme, že tu bude Duch Svätý, que va a dar gozo, calor y alegría a nuestro corazón. ktorý dá radosť, teplo a šťastie do nášho života. Hoy entramos de lleno al capítulo 11 de Daniel. Dnes naplno vstúpime do 11. kapitoly. Va a ser un tema denso. Bude to hlboká téma. Espero que todos podáis estar atentos. Verím tomu, že všetci sa dokážete sústrediť. Vamos a intentar explicarlo lo más claramente posible. Pokúsime sa to čo najjasnejšie vysvetliť. Y si hay alguna duda al final, pues lo podemos aclarar. A ak by bola nejaká otázka alebo pochybnosť, kľudne sa môžete pýtať na záver. Hay dos maneras de entender el capítulo 11 de Daniel. Sú dva spôsoby, ako môžeme porozumieť 11. kapitole knihy Daniel. Una es a través de la estructura histórica que vamos a estudiar hoy. Jedna je skrze historickú štruktúru, ktorú budeme študovať dnes večer. Y otra es a través de la estructura tipológica que estudiaremos mañana. A druhá je typologická štruktúra, ktorú budeme študovať zajtra večer. La Iglesia Adventista hasta ahora solo ha tratado esta estructura. Zatiaľ cirkev adventistov sa zaoberala hlavne touto historickou štruktúrou. Así es que la estructura tipológica que os presentaré mañana es inédita. A teda typologická štruktúra, ktorú budeme študovať zajtra, je niečo nové. Y el Señor me la mostró después de mucho tiempo de estudio. A Pán Boh mi to ukázal po mnohých hodinách a dňoch štúdia. Así es que la estructura histórica va a ser el análisis del capítulo 11 tal como lo entiende mayoritariamente la Iglesia Adventista. A teda historická štruktúra knihy Daniel 11. kapitoly bude tak, ako to ju rozumie väčšina adventistov. Y se estructura de esta manera que tenéis en pantalla. A štruktúra je nasledovná, ako máme na obrazovke. Se inicia por una introducción. Začína úvodom. Versículos 1 y 2 me está hablando de Medo-Persia. Verše 1 a 2 hovoria o Medo-Perzii. Versículos 3 y 4 me habla de Grecia. 3. a 4. verš hovoria o Grécku. Y el 4, última parte, está ya mencionando a Roma. A posledná časť 4. verša spomína Rím. Porque está diciendo que todo lo que venía de Alejandro Magno pretože hovorí všetko, čo išlo po Alexandrovi Veľkom, va a ser arrancado de raíz. bude zobraté aj s koreňmi, vytrhnuté. Los generales que dividieron el imperio de Alejandro Magno Generáli, ktorí rozdelili ríšu Alexandra Veľkého, dividieron el imperio, pero siguió siendo el imperio griego. Rozdelili ríšu, ale stále to bola grécka ríša. Nadie arrancó de raíz lo griego. Nikto to s koreňom nevytrhol to grécke. Solo el imperio romano arrancó de raíz, como quien arranca un árbol, todo el imperio griego. Iba rímska ríša vytrhla ako keby s koreňmi, ako keď sa možno, že trhá strom, tak takto zničila grécku ríšu. Así es que hay varios teólogos que consideran que la última parte del versículo 4 está ya mencionando a los romanos que iban a arrancar todo lo griego. A teda koniec 4. verša sa väčšina zhodujú, že to je rímska ríša, ktorá vytrháva grécku ríšu aj s koreňmi. Después de esta breve introducción Po tomto krátkom úvode, de 4 versículos, ktorý má 4 verše, viene lo que se conoce como el conflicto norte-sur, prichádza konflikt sever-juh. que va desde el versículo 5 al versículo 45. A táto časť je od verša 5. do 45. Ese conflicto norte-sur está dividido en 3 partes. Konflikt sever-juh je rozdelený na 3 časti. Primero del versículo 5 al 15 tenemos la división griega. Prvá časť od verša 5 do 15 je grécke rozdelenie. A partir del versículo 16 entra el imperio romano pagano y me lleva hasta el 20. Od verša 16 až po 20 je pohanský Rím. Y finalmente la Roma cristiana entra del versículo 21 al 45. A napokon kresťanský Rím, ten je vo veršoch 21 až 45.
Se conoce como el conflicto norte-sur Je to známe ako konflikt severu a juhu, porque todo se inicia en el versículo 5, del versículo 5 al versículo 15, pretože všetko začína vo verši 5. až do 15. con las luchas entre dos reyes griegos, A tu je písané o boji dvoch gréckych kráľov, sucesores de Alejandro Magno. nasledovníkoch Alexandra Veľkého. Son dos reyes griegos que fundaron dos dinastías. Sú to dvaja králi, ktorí založili dve dynastie. El primero fue Seleuco, Prvý bol Seleukus, que fundó la dinastía de los Seleucidas ktorý založil dynastiu Seleukovcov y dominó un enorme imperio a ovládal veľkú oblasť, desde el mar Egeo hasta la India. ríšu od Egejského mora až po Indiu. Este imperio se situaba al norte de Palestina, Táto ríša bola na sever od Palestíny de ahí el nombre de Rey del Norte. a odtiaľ pochádza názov Kráľ severu. Y finalmente tenemos el otro general, A máme druhého generála, conocido por Ptolomeo, známy ako Ptolemaius, era hijo de Lagos, bol syn Laga por eso se le conoció a su dinastía como los Lágidas. a preto táto dynastia sa nazýva tiež Lagovci. Ptolomeo dominó todo Egipto Ptolemeus ovládal celý Egypt y fundó una larga dinastía a tiež založil dlhú dynastiu, que nos llevará hasta Cleopatra, ktorá nás dovedie až ku Kleopatre, que fue la última descendiente de los Ptolomeos. ktorá bola poslednou žijúcou panovníčkou Ptolemajovcov. Como esta dinastía domina Egipto, que está al sur de Palestina, Keďže táto dynastia ovláda Egypt, čo je na juh od Palestíny, el pueblo de Dios siempre llamaba al faraón el rey del sur. Boží ľud vždy faraóna nazýval král juhu. Así es que todos los reinos que venían por el norte se conocen como el rey del norte. A teda všetky kráľovstvá, ktoré boli na sever, sú známe ako král severu. Y el único reino que había al sur, que era Egipto, se le conoce como el rey del sur. A jediné kráľovstvo, ktoré bolo na juhu, bol Egypt a to je známe ako král juhu. Fijaros que esta estructura que estamos viendo sigue el mismo esquema de la estatua de metales. Keď si všimnete, táto štruktúra nasleduje alebo zobrazuje to isté ako socha s kovou. Medo-Persia con la plata, Medo-Perzia strieborná, Grecia con el bronce. broncové Grécko. Versículo 4, última parte, ya está entrando en las piernas de hierro. Posledná časť 4. verša hovorí o tom období železa. Y entonces viene el conflicto norte-sur. A potom prichádza konflikt sever-juh. Es interesante que Daniel tendría que haberme explicado entonces ya directamente la división de los pies de barro y de hierro. A tak Daniel by mi mal vysvetľovať to rozdelenie medzi hlinou a železom na tých chodidlách. Así es que lo más lógico sería que del versículo 5 al versículo 12:4 me estuviese explicando la división de los pies de hierro y de barro. A tak je logické, že od verša 5 v 11. kapitole až po 4. verš v 12. kapitole mi bude vysvetľovať to rozdelenie medzi hlinou a železom. Y mañana descubriremos que realmente esto es así. A zajtra uvidíme a objavíme, že je to naozaj tak. Solo que el ángel lo va a hacer a través de la tipología. Ale anjel to bude robiť skrze typológiu. ¿Qué va a hacer entonces el ángel? Va a intentar explicarme Teda, čo sa bude snažiť spraviť anjel? Bude sa mi snažiť vysvetliť desde los versículos 5 al 20 od veršov 5 po 20, que me hablan de toda la división del imperio griego, bude mi hovoriť o rozdelení gréckej ríše, las luchas que hubo entre los seleucidas y los ptolomeos, a bude hovoriť o bojoch, ktoré boli medzi Seleukovcami a Ptolemajovcami, el rey del norte y el rey del sur, kráľom juhu a severu, por cerca de 200 años. okolo 200 rokov. Va a intentar explicarme las luchas que van a venir en la división de los pies de hierro y barro. A takto mi bude vysvetľovať to rozdelenie, ktoré bude na chodidlách medzi hlinou a železom. Y descubriremos rápidamente que lo que ocurría en el versículo 5 y 20 es un tipo de lo que va a ocurrir en el 21 al 12:4. A tak potom veľmi rýchlo objavíme, že to, čo sa dialo od verša 5 po 20, sa bude diať od verša 21
až po 12. kapitolu a 4. verš. El título de Rey del Norte y Rey del Sur recorre todo el capítulo 11. V priebehu celej 11. kapitoly sú tu tituly Král severu a Král juhu. ¿Qué significaban estos títulos para el pueblo de Dios, para un israelita que vivía en Palestina? Čo znamenali tieto tituly pre Boží ľud, pre Izraelitu, ktorý žil? Fijaros que primeramente tenemos que ver cómo se orientaban en la antigüedad. V prvom rade si musíme uvedomiť, ako sa orientovali v staroveku. Para orientarse en la antigüedad había que extender su mano derecha hacia donde sale el sol. Keď sa chceli zorientovať, vystreli pravú ruku tým smerom, kde vychádza slnko, Y la mano izquierda hacia donde se pone el sol. a ľavú ruku tam, kde zapadá slnko. Entonces automáticamente el norte quedaba delante y el sur detrás. Tak potom automaticky sever bol vpredu a juh bol vzadu. Pero para los israelitas, las medidas, las distancias horizontales de la salida del sol y de la puesta del sol Ale pre Izraelitov tie smery, kde vychádzalo slnko a kde zapadalo, eran claramente horizontales, boli jasne horizontálne, pero para ellos el norte también representaba el cielo ale pre nich sever znamenal tiež nebo. y el sur representaba la tierra. A juh bol pre nich zem. Así es que es interesante que cuando la Biblia dice, y veréis que en el capítulo 11 dice que en un momento dado, en el versículo 45 del capítulo 11, A keď Biblia hovorí, respektíve keď budeme študovať v 11. kapitole, hlavne 45. verš, al rey del norte, el papado, král severu, pápežstvo, el papado que se pone en el lugar de Dios, keď pápežstvo sa postaví na miesto Boha, le asustan noticias que vienen, dice, del oriente y del norte. a hovorí, že tam ho vystrašia správy, ktoré prichádzajú z východu a zo severu. Porque del oriente siempre viene Jesús Pretože z východu vždycky prichádza Ježiš y Jesús es el verdadero rey del norte porque es el rey del cielo. a Ježiš je skutočným kráľom severu, lebo on je kráľom neba. Así es que al papado le atemorizará la lluvia tardía impresionante que llenará toda la tierra A tak Satana vystraší neskorý dážď, ktorý naplní celú zem, y eso hará que dé edictos de muerte para acabar con el pueblo de Dios. a preto vydá edikt smrti, aby ukončil život na zemi. Así es que para los profetas del Antiguo Testamento, A tak pre prorokov zo Starého zákona el rey del sur siempre fue Egipto, král juhu bol vždycky Egypt, porque su reino se situaba al sur, pretože ich kráľovstvo bolo smerom na juh. y como veis ahí, el rey del norte son todos los reinos o imperios que se situaban al norte de Palestina. A král severu to sú všetky tie kráľovstva, ktorí boli smerom na sever. Pero para la mitología cananea, Ale pre kananejskú mytológiu en el norte se encontraba la residencia del dios Baal. na severe sa nachádzala alebo sever bol miesto prebývania kráľa boha Bála. Que era el dios sol, el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. On bol bohom slnka, bohom dažďa, bohom búrky. Y además los profetas siempre vieron las grandes invasiones que acababan con el pueblo de Dios entrar desde el norte. A vždycky izraelský ľud videl napadnutia, alebo napádali ho zo severu a tak ničili Boží ľud. Babilonia también entró por el norte Babylon tiež prišiel zo severu como la potencia que se pone en el lugar de Dios. a bola to mocnosť, ktorá sa stavala na miesto Boha. Así es que para ellos el norte siempre aludía a lo religioso, A tak pre nich sever vždycky znamenal náboženstvo, el poder religioso que actúa en contra de Dios, náboženskú mocnosť, ktorá pôsobí proti Bohu, poniéndose en el lugar de Dios. ktorá sa stavia na miesto Boha. El sur, sin embargo, para los profetas simbolizaba otra cosa. Pre prorokov juh znamenalo niečo iné. Simbolizaba el poder humano Znamenalo to ľudskú moc, que se basa en la fuerza de su política y sus ejércitos ktorá sa zakladá na svojej sile, moci, na svojej politike y que no tiene en cuenta a Dios, a vôbec sa nezaoberá Bohom. porque el mismo ser humano se autoconsidera Dios. Alebo sa neberie v úvahu Boha, lebo sám seba považuje za Boha. En esto se basó la religión egipcia. A na tom sa založilo egyptské náboženstvo. El faraón era Dios sobre la tierra. Faraón bol Bohom na zemi. Así es que tenemos que ver que
por un lado, el rey del norte tiene que ver, y el rey del norte y el sur tienen que ver con una realidad geográfica. A tak musíme na jednej strane vnímať, že král severu a král juhu to zodpovedá geografickej realite, Pero también tenemos una realidad ideológica. ale tiež máme skutočnosť nejakú ideologickú. Porque el rey del norte Pretože král severu es el poder religioso, je náboženská moc el rey del sur es un poder político ateo, a král juhu je politická moc ateistická y entre los dos se encuentra el pueblo de Dios. a medzi nimi sa nachádza Boží ľud. El pueblo de Dios que por un lado veía pasar los ejércitos del norte a atacar al sur, A na jednej strane videli, ako prichádzajú vojská zo severu na to, aby útočili smerom na juh. y otras veces veía a los del sur atacar al norte. A videli, ako z juhu zase idú na sever Y útočiť. ellos no sabían bien de qué lado ponerse, A oni nevedeli, na ktorú stranu sa majú dať. porque si apoyaban a uno o apoyaban al otro, según quien ganara, venían represalias. A keď sa pridali na stranu jedného alebo druhého, vždycky prišli nejaké dôsledky. Este conflicto norte-sur también se ve en los pies de hierro y barro. A tento konflikt medzi severom a juhom to tiež je viditeľné na nohách sochy. Recordemos que antes de la primera venida, Pamätajme, že pred prvým príchodom el rey del norte y el rey del sur tienen un valor geográfico. král juhu a král severu majú hodnotu alebo predstavujú niečo geografické. Todos los tipos antes de la primera venida tienen un valor geográfico, Všetky typy pred prvým príchodom majú geografickú hodnotu. porque el pueblo de Dios tiene una tierra situada geográficamente en este mundo. Pretože Boží ľud má svoju zem naozaj tu geograficky, fyzicky. Así es que de los versículos 5 al 20 tendríamos un valor geográfico literal para aplicarlo al rey del norte y al rey del sur. A teda od veršov 5 do 20 to budeme aplikovať doslovne geograficky kráľa juhu aj kráľa severu. Pero poco después de la muerte de Jesús, el pueblo de Dios perdió su tierra. Ale potom, krátko po Ježišovej smrti, Boží ľud stratil zem. Así es que el valor del rey del norte y el rey del sur ya no fueron valores geográficos, A tak teda slovné spojenie kráľ juhu a kráľu severu už sa nejedná o geografické územie. solo quedan como valores ideológicos. Bude to iba termín ideologický. Así es que antes de la muerte de Jesús en la cruz, A teda pred smrťou Ježiša Krista na kríži, todos los reinos que venían del norte eran el rey del norte, teda všetky vojska, ktoré prichádzali zo severu, bol král severu. y todos los reinos que estaban al sur, que solo era Egipto, era el rey del sur. A všetci, čo boli na juhu, teda iba Egypt, tak to bol král juhu. Pero después de la muerte de Cristo, Ale po smrti Ježiša Krista, como ya se pierde el valor geográfico, keďže už nepoužívame geografický termín, entonces el rey del norte se convierte en el poder religioso potom král severu sa premieňa na moc náboženskú, que se opone a la verdad y al verdadero Dios. ktorý protirečí a postavia sa voči Bohu, Y el rey del sur se convierte en el poder político y ateo que no quiere saber nada de Dios. a král juhu je ateistická politická mocnosť, ktorá nechce vedieť nič o Bohu. Así es que estos títulos, A teda tieto tituly, rey del norte y rey del sur, král severu a král juhu, me están uniendo el periodo intertestamentario mi spájajú intertestamentálne obdobie de los versículos 5 al 20 z veršov 5 až 20 con los versículos 21 al 45, s veršami 21 až 45 y aquí en medio está la cruz. a tam uprostred je kríž. Por lo tanto, ahí son el rey del norte y el rey del sur valores geográficos, A teda vpravo sú hodnoty geografické y aquí son ideológicos. a vľavo sú ideologické. Tendremos que ver entonces en la división de los pies de hierro y barro quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. A v tých chodidlách pri hline a železe bude potrebné objaviť, kto je kráľom severu a kto je kráľ juhu. Si sabemos que el rey del norte es el poder religioso, Keď vieme, že kráľ severu je náboženská que mocnosť, se opone a Dios, ktorý sa stavia proti Bohu, entonces el rey del norte sería el barro. a teda kráľ severu je hlina. ¿Y quién sería el rey del sur? A kto bude kráľom juhu? Serían todas las naciones que dividieron al imperio
romano. Budú mocnosti alebo ríše, štáty, ktoré rozdelili Rímsku ríšu. Y que formaron reinos políticos A ktoré vytvorili politické kráľovstvá que el papado siempre quiso dominar. a pápež ich chcel stále ovládať. Vamos a analizar cómo describe Daniel 11 Ideme opísať, ako Daniel 11 el cambio entre esos dos periodos. opisuje rozdiel medzi tými dvomi obdobiami. Porque fijaros que el primer periodo termina en el versículo 20 Pretože všimnite si, že prvé obdobie končí vo verši 20 y el segundo periodo, muy separado en el tiempo, comienza en el versículo 21. a druhé obdobie, ktoré je veľmi oddelené časom, začína vo verši 21. Ahí se produce el cambio de la Roma pagana a la Roma cristiana. Tam prichádza zmena z pohanského Ríma na kresťanský Rím. Pero antes tenemos que aclarar algo. Ale najskôr musíme niečo vysvetliť. En el libro de Daniel se describe a la Roma papal como la continuación de la Roma imperial de los Césares. Že pápežský Rím je vlastne pokračovaním cezarskej rímskej ríše, alebo cisárskej. Y desde este punto de vista, en este capítulo en particular, se pone a la Roma pagana A tým spôsobom v tejto kapitole sa pohanský Rím como un tipo de la Roma papal. je typom pápežského Rímu. Quiero esto decir que todo lo que iba a hacer la Roma pagana en sus movimientos de conquista A teda všetko, čo robí pohanský Rím pri svojom dobývaní, los va a hacer también la Roma papal para conquistar el mundo. to isté bude robiť pápežský Rím, aby dobil svet. Así es que fijaros lo que dice Daniel 8 del 9 al 10. A tak všimnime si, čo hovorí Daniel 8, 9. verš. Z jedného z nich vyšiel ďalší malý roh, ktorý sa neobyčajne zväčšoval smerom na juh, východ a k nádhernej krajine. Fijaros que Daniel en el capítulo 8 fusiona en un mismo cuerno A všimnite si, že Daniel zlučuje do jedného rohu a la Roma pagana y a la Roma papal. pohanský Rím a pápežský Rím. Tú solo ves la diferencia porque primero el cuerno se mueve a la horizontal. Je v tom iba rozdiel ten, že prvý roh sa hýbe horizontálne. Te das cuenta que ese cuerno se mueve hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ten roh sa zväčšuje smerom na juh, východ a k nádhernej krajine. Solo hay un punto cardinal que no cita, Nespomína iba jednu svetovú stranu. que es el norte, de donde viene Roma. A to je sever, odkiaľ prichádza Rím. Así es que ese movimiento a la horizontal me está mostrando las conquistas de la Roma A tak pagana. ten horizontálny smer mi hovorí o všetkých dobitých územiach, ktoré dobýva Rím. Pero Daniel sigue diciendo Ale Daniel ďalej hovorí, keď vyrástol až po nebeské zástupy, zvrhol na zem niečo z toho množstva, aj z hviezd a pošliapal ich. sin previo aviso, ese cuerno comienza a ascender a la vertical Bez nejakého predošlého upozornenia začína ísť smerom nahor. y ataca al ejército del cielo, es decir, directamente al pueblo de Dios, A napadá až nebeské zástupy, teda Boží ľud. y dice que crea una apostasía tan terrible que gran parte de las estrellas las tira por la tierra, por el suelo. A až také veľké odpadnutie spôsobuje, že až hviezdy padnú a pošliape ich. Este movimiento de tirar del cielo a la tierra a las estrellas Tento pohyb, že hviezdy idú dole na es zem, el mismo movimiento que hizo Satanás cuando se llevó del cielo a millones de ángeles. to je ten istý pohyb, ako Satan zvrhol alebo so sebou zobral anielov z neba. Quiere decir que el papado hará perder la fe en el verdadero Dios a multitud de personas del pueblo de Dios. Čiže pápežstvo vezme vieru mnohým ľuďom, vieru v Boha, dôveru. Esto me indica que igual que Roma pagana se apoderó del imperio griego, A to mi hovorí, že ako pohanský Rím ovládol grécku ríšu, un mundo griego dividido, grécku ríšu, ktorá bola rozdelená, de la misma forma la Roma papal se va a apoderar de el mundo dividido. a takisto pápežský Rím bude mať nadvládu nad rozdeleným svetom. Fijaros que Roma primero atacó desde el norte, A všimnite si, že Rím najskôr útočil zo severu, primero dominó al rey del norte griego, najskôr
získal nadvládu nad kráľom juhu, acabó con todo su imperio, ukončil celú jeho vládu, luego entró en Palestina potom vošiel do Palestíny y finalmente lo último que dominó fue Egipto. a napokon ovládol aj Egypt. En la época de Octavio Augusto César, cuando cayó Cleopatra. Počas obdobia Augusta Cezara, Cuando cayó Cleopatra. keď aj padla Kleopatra. Si el rey del norte griego Ak grécky král severu, es un rey del norte, ak je on kráľom severu, pensemos un poquito ideológicamente lo que significa. troška ideologicky poďme premýšľať, čo to je. Tenemos un rey del norte muy poderoso, que es Roma, Máme kráľa severu veľmi mocného, ktorý je Rím, y tenemos un rey del norte menos poderoso, que es la parte norte del imperio griego. a máme trocha slabšieho kráľa severu, čo je grécky král severu. Pero ideológicamente ambos serían poderes religiosos. Ale ideologicky obidve boli náboženské mocnosti. Esto quiere decir que un poder religioso muy poderoso A to znamená veľmi silná náboženská mocnosť. primero va a acabar con el otro poder religioso menos poderoso que él, Najskôr zničí slabšiu náboženskú mocnosť, luego directamente se irá contra el pueblo de Dios que no acepta su autoridad, potom ide k Božiemu ľudu, ktorý nepríjma jeho autoritu y finalmente dominará el poder político. a napokon dobije politickú mocnosť. Así es que, ¿cómo está queriendo hacer esto mismo el papado ahora mismo? Teda ako chce robiť pápežstvo teraz toto presne? El papado es el poder religioso todopoderoso, Pápežstvo je veľmi silná, najsilnejšia náboženská mocnosť, que mediante el ecumenismo está intentando dominar al poder religioso menos fuerte que él. Ktorá skrze ekuménu sa snaží dobiť a získať nadvládu nad slabšími náboženskými mocnosťami. Solo el pueblo adventista se va a oponer a ese ecumenismo rabioso del papado. Iba adventizmus bude stáť voči tej silnej ekumenickej sile. Por eso surgirán las leyes dominicales A preto vzniknú nedeľné zákony y el papado intentará mediante eso dominar completamente a esos rebeldes. a potom pápežstvo sa bude snažiť ovládnuť aj tých rebelov. Y finalmente se lanzará a por el poder político completo del mundo, A napokon získa celú politickú nadvládu, como dice Apocalipsis ako hovorí zjavenie Jána 17 del 12 al 13. v 17. kapitole 12. až 13. verš. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako králi na 1 hodinu. Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dajú šelme. Dice que son 10 reyes, Hovorí, že je tam 10 kráľov, porque el número 10 en la Biblia es totalidad. pretože 10 v Biblii je úplnosť. Así es que está diciendo que en un futuro próximo Hovorí teda, že v blízkej budúcnosti, la totalidad de las naciones de la tierra le entregarán su poder al papado. že úplnosť, všetky národy odovzdajú svoju moc pápežstvu. Por un breve tiempo. Na krátky čas. Y intentarán que de alguna manera el papado solucione los terribles problemas que tiene nuestro mundo. A budú sa snažiť, aby pápežstvo pomohlo vyriešiť všetky strašné problémy, ktorý tento svet má. Pero sabemos que fracasará y será destruido. Ale vieme, že to nedosiahnu a budú zničení. Me gustaría que viéramos detalladamente esta noche cómo conquistó A ja by som chcela, aby dnešný večer sme detailne videli, ako dobil el sur, el oriente y la tierra gloriosa la Roma pagana. ¿Cómo conquistó esas Roma, 3 direcciones en las que se movía el cuerno? Roma conquistó, sí? ¿Cómo conquistó el mundo la Roma pagana? Ako pohanský Rím dobil sever, juh a nádhernú zem. Esto se describe desde los versículos 16 al 20 en el capítulo 11. A to je od verša 16. po 20. verš. Así es que vamos a ir viéndolo muy gráficamente. A tak budeme to vidieť tuto graficky na obrazovke. En aquel lado de allí siempre tendréis el texto bíblico. Po ľavej strane vždycky budete mať biblický text. En azul están aclaraciones añadidas por mí. V modrej zátvorke vždycky budú moje Y dovysvetlenia. en este lado está resumida la explicación histórica. A po pravej strane bude zhrnutie historického výkladu. Así es que
En el versículo 16 aparece en el horizonte por primera vez en la historia Roma. A tak v 16. verši prvýkrát sa objavuje Rím. Está hablando que va a atacar al rey del norte griego. Tu hovorí, že vyťahol a bojoval proti gréckemu kráľovi severu. Dice, ¿lo puedes leer entero? Takže ten, čo vyťahol proti nemu, bude robiť, čo sa mu zachce a nikto pred ním neobstojí. Esta es la acción de los romanos contra los seleucidas. A to je akcia Ríma proti Seleukóvcom. Primero en este caso contra Antíoco III, A tu je to presne voči Antiochovi III, que fue derrotado en la batalla de Magnesia en el 190 a.C. ktorý bol porazený pri Magnézii v roku 190 Y pred luego Kristom. contra su hijo Antíoco IV, A neskôr proti Antiochovi IV, obligándolo a desistir en su campaña contra Čoho Egipto, čo ho prinútilo vzdať sa ťaženia proti Egyptu. Ocurrió en el 168 a.C. A to sa stalo v roku 168 pred Kristom. Por primera vez en la historia, Antíoco IV consiguió, después de casi, lo vais a ver mañana especialmente, A po dlhom čase Antiochus IV dosiahol, budeme to teda vidieť detailnejšie zajtra, después de más de un siglo de victorias continuas del rey del sur sobre el rey del norte, a on dosiahol to, že po takmer storočí víťazstiev kráľa juhu nad severom, por primera vez en la historia, Antíoco IV, ese rey del norte, se planta rodeando la capital del imperio del rey del sur. a poprvýkrát v tej histórii Antiochus IV obláhne a dobýva juh. En Egipto reina un niño Ptolomeo. V Egypte kráľuje malé dieťa Ptolomeus Y Antíoco IV tiene un ejército tremendo. a Antiochus IV má obrovské vojsko. Así es que Antíoco IV está seguro que esta vez va a lograr la victoria. A Antiochus IV je si istý, že teraz dosiahne víťazstvo. Pero de repente le viene a visitar un embajador romano, Ale odrazu ho prichádza navštíviť rímsky veľvyslanec. un hombre pequeño, Malý muž y le dijo, tú no puedes atacar esta ciudad porque es protectorado romano. a hovorí mu, ty nemôžeš napadnúť toto mesto, lebo je pod ochranou Ríma. Así es que Roma te ordena que te retires con tus ejércitos y te vuelvas a tu tierra. A tak Rím ti nariaďuje, že musíš odísť a vráť sa do svojej zeme. Y entonces Antíoco IV dijo, A teda Antiochus IV povedal, lo tengo que pensar. musím si to premyslieť. Y aquel hombrecito cogió un palito que llevaba en la mano A teda ten malý muž zobral palicu, ktorú mal v ruke y dio una vuelta alrededor del rey Antíoco IV haciendo un círculo en el suelo con su palito. a teda tou paličkou sa okolo neho otočil a spravil okolo neho kruh. Y le dijo, el lugar donde tú lo vas a pensar es aquí y ahora. A povedal mu, ty to budeš premýšľať tu a teraz. Y frente a un simple embajador romano, A pred jednoduchým rímskym veľvyslancom Antíoco IV agachó las orejas, Antiochus IV sklopil uši, cogió a todo su ejército y se retiró. zobral celé svoje vojsko a odišiel. Este era el terrible poder del imperio romano ya en ese momento. To bola strašná rímska moc už v tom období. Por eso dice el texto que contra este imperio no hay quien se le pueda enfrentar. A preto tam je napísané, nikto pred ním neobstojí. Y el versículo 16 sigue diciendo, A verš 16 ďalej hovorí, zastaví sa aj v nádhernej krajine a všetko bude v jeho ruke. es interesante que aprovechando la disputa entre dos rivales al trono en Palestina, A je zaujímavé, že medzi dvomi rivalmi v Palestíne aparece el gran general Pompeyo sa objavuje medzi nimi veľký generál Pompejus y estos dos rivales al trono de Palestina vienen corriendo para que Pompeyo haga de árbitro entre ellos. a tak títo dvaja generáli alebo lídri bojujú a prichádzajú za generálom Pompejom, aby medzi nimi robil rozhodcu. Y que sea Pompeyo el que decida quién de los dos va a ser el rey de Palestina. A aby Pompejus rozhodol, kto teda bude kráľom Palestíny. Y Pompeyo no nombró a ninguno de los dos A Pompejus nevybral žiadneho z nich, y nombró a Herodes que fuese el rey de Palestina. ale vybral Herodesa, ktorý sa stal kráľom Palestíny. Así es que a partir de este año, del año 63 a.C., A teda od roku 63 pred Kristom comienza
la toma de Palestina začína to zobratie Palestíny por parte de Roma skrze Rím y también a partir de este momento comienza el reinado de Herodes, a od tejto chvíli začína kráľovstvo Herodesa, que era finalmente una marioneta de Roma. ktorý bol vlastne figúrkou Ríma. Y como dice el texto, desde ese momento la tierra gloriosa comienza a ser consumida por el poder de Roma. A tak, ako biblický text hovorí, odtedy nádherná zem začína byť ničená Rímom, Quien la destruyó finalmente totalmente en el año 70 después de Cristo. ktorý ju napokon úplne zničil v roku 70 po Kristovi. Dice el versículo 17 que... ¿Puedes leerlo? A verš 17 hovorí, zaumieni si, ovládnu celé jeho kráľovstvo, uzatvorí s ním mierovú dohodu. El sueño de Roma era conquistar todo el área del Mediterráneo. Snom Ríma bolo dobiť celú oblasť Stredozemného mora. Así es que después de su encuentro con Antíoco IV, A teda po stretnutí s Antiochom IV, los romanos fueron debilitando poco a poco el reino seleucida Rímania postupne oslabovali Seleukovské kráľovstvo, hasta que Siria convirtió a toda Seleucia en una provincia romana. až napokon Pompejus premenil Sýriu na rímsku provinciu. Y con Egipto hizo pactos de protección. A s Egyptom uzatvoril mierové dohody. No la dominó, Neovládol ho, pero era de alguna manera un vasallo de Roma. ale nejakým spôsobom to bolo napojené na Rím. Finalmente, continúa diciendo este texto, A napokon tento text hovorí, dá mu dceru za ženu, aby ho zničila, to sa však nestane, neuskutoční sa to. es muy interesante que el rey del sur, que es Egipto, Je zaujímavé, že kráľ juhu, čo je Egypt, está explicando aquí que de alguna manera va a intentar una última estratagema para vencer al rey del norte. bude ako keby sa snažiť nejakú poslednú stratégiu na to, aby porazil kráľa severu. Y le va a dar una hija de mujeres. A dá mu dceru za ženu. Esta forma de expresión, Tento spôsob vyjadrovania, es decir, que iba de alguna manera a poner frente al imperio romano a una mujer excepcional. teda, že postaví pred rímsku ríšu nejakú výnimočnú ženu. Es una estratagema para intentar destruir los planes expansionistas del imperio romano. A to je spôsob, ako zničiť imperialistické snahy Ríma. Por eso dice para destruirle. A tam preto hovorí, aby ho zničil. Pero ya la profecía anuncia que esto no tendría éxito. Ale proroctvo hovorí, že toto nebude mať úspech. Es interesante que la historia nos cuenta que Pompeyo y Julio César estaban en guerra por el dominio absoluto de Roma. Tiež je zaujímavé, že Pompejus a Julius Cezar boli v spore o absolútnu nadvládu nad štátom, nad Rímom. Esto sucedió entre el 49 y el 46 antes de Cristo. To sa deje v roku 49 a 46 pred Kristom. Y en la batalla de Farsalia, A pri bitke pri Farsale, el 9 de agosto del año 48, 9. augusta v roku 48 pred Kristom, Pompeyo y sus ejércitos quedaron completamente derrotados frente a Julio César. Pompejus a jeho vojska boli beznádejne porazení Juliom Cezarom. Pompeyo huyó a Egipto Teda Pompejus uteká do Egypta, porque el Ptolomeo que hay en el trono en ese momento le debe el trono, pretože Ptolemaius je mu dlžný ten trón, pero Ptolomeo se da cuenta que Pompeyo es un vencido ale Ptolemaius si uvedomí, že Pompejus je vlastne porazený. y que si le protege va a entrar directamente en guerra con Julio César. A ak ho bude chrániť, pôjde vlastne do vojny proti Júliovi Cézarovi. Así es que Ptolomeo decide matar a Pompeyo. A tak Ptolemeus sa rozhodne zabiť Pompeja. Mandó unos esbirros que lo asesinaran, Nejakí stúpenci jeho ho zabijú, le cortó la cabeza odtnú mu hlavu. y cuando Julio César entraba en los puertos de Alejandría, A keď Julius Cezar prichádza do Alexandrie, le presentaron como presente en una cesta la cabeza de Pompeyo. a ako dar koši mu odovzdali hlavu Pompeja. Dicen los historiadores que esto desagradó muchísimo a César. Historici hovoria, že to sa nepáčilo Cezarovi. Así es que César se queda en los palacios de Egipto A tak Julius Cezar zostáva v palácoch v Egypte y allí conoce a Cleopatra. a tam sa zahľadí do Kleopatry. Así es que
es interesante que a partir de ese momento Julio César queda seducido por Cleopatra. A tak od tej chvíli Julius Cezar je zvádzaný Kleopatrou. Nos cuenta la historia, História nám rozpráva justamente toda esta historia de cómo Cleopatra presne tento príbeh, ako Kleopatra soñaba con un imperio universal igual que Roma. túžila tiež po celosvetovej nadvláde, podobne ako Rím. Y ella soñó que quizás casándose con el vencedor, que era Julio César, A tak snívala o tom, že ak by sa vydala za víťaza, ktorým bol Julius Cezar, y teniendo hijos con él, a keby mali spolu deti, podrían fundar un reinado mohli by založiť nejaké kráľovstvo cuya capital no estuviese en Roma, sino que estuviese en Alejandría. a hlavným mestom toho kráľovstva by nebol Rím, ale bol by Alexandria. Así es que con eso Cleopatra intentó cambiar todas las ideologías y los ideales o los sueños de Roma, de Julio César. A tak Kleopatra sa týmto snaží zmeniť všetky ideály, plány alebo nejaké snahu o realizáciu toho impéria, ktorý mal Rím. Pero finalmente Julio César la abandonó Ale napokon Julius Cezar ju opustí y volvió a Roma. a vracia sa do Ríma. Y Cleopatra sabemos que años después se suicidó. A ako vieme, Kleopatra sa o čosi neskôr zabila, spáchala samovraždu. Cuando perdió la batalla de Aquio, A to vtedy, keď prehrala bitku pri Actiu, en el que se enfrentó Marco Antonio, que es el otro general que ella también sedujo, a to v boji proti Markovi Antoniovi, ktorého tiež zvádzala. contra Octavio, que era el sucesor de Julio César. A Octáviovi, ktorý bol nasledovníkom Cezara. Así es que César abandonó definitivamente a Cleopatra y su influencia, Takže napokon Cezar odchádza od Kleopatry a od celého jej vplyvu. y vemos cómo el versículo siguiente A v ďalšom verši, v 18. hovorí, potom sa zameria na ostrovy a mnohé obsadí. él marcha de Egipto y comienza una serie de conquistas por todo el Mediterráneo. Takže odchádza do Ríma a začína dobývať Stredozemné more. Es interesante que los descendientes de Pompeyo seguían haciéndole la guerra. Je zaujímavé, že potomkovia Pompeja stále s ním bojujú. En particular los hijos de Pompeyo, A hlavne synovia Pompeja. uno de los hijos pequeños de Pompeyo se atrincheró en España Jeden z Pompejových synov, najmladší, zostáva v Španielsku. levantó a toda la costa mediterránea y hasta toda la parte de Andalucía contra Julio César. A tak celé to pobrežie Španielska až po Andalíziu dá dokopy proti Cezarovi. Y después de mandar a varios generales para intentar aplacar la rebelión, A tak potom, aby sa snažil potlačiť tú vzburu, Julio César se da cuenta de que a menos que vaya él mismo no va a lograr vencer. teda Julius Cezar sa snaží potlačiť tú vzburu v Španielsku na pobreží Stredozemného moru a uvedomí si, že ak tam on nepôjde, nepodarí sa to. Así es que Julio César marchó hasta España A tak Julius Cezar ide až do Španielska y comenzó a atacar a los pompeyanos en España. a tak začal útočiť na Pompejových stúpencov v Španielsku. Y finalmente se enfrentó directamente al hijo de Pompeyo en un lugar que se conoce como Munda, A napokon sa stretáva s Pompejovým synom v meste Munda, cerca de Córdoba, en blízko Andalucía. Kordoby v Andalúzii. Fue la batalla más terrible que ha habido en la historia de Julio César. Je to jedna z najhorších bitiek, ktorú zažil Julius Cezar. En todas las batallas Julio César llegaba y vencía, Vo všetkých bitkách on prichádzal a porážal. pero en esa batalla él tuvo que meterse dentro del cuerpo de sus hombres, dentro del ejército, A v tejto bitke on musel ísť priamo medzi vojakov, para luchar codo a codo con ellos. aby bojoval bok po boku s nimi. Las flechas llovían por todos los lugares Šípy lietali všetkými smermi. y él, gracias a que se metió, venció la batalla. A vďaka tomu, že on vošiel medzi vojakov, zvíťazil. Pero estuvo a punto de perder la guerra Ale takmer prehral túto vojnu y la historia estuvo a punto ahí de cambiar completamente de sino. a takmer sa zmenila celá história. Es interesante que la profecía nos señala los momentos puntuales donde la historia peligró y estuvo a punto de cambiar. Je zaujímavé, že proroctvo nám hovorí hlavne o tých detailoch, o tých momentoch, ktoré boli nejaké zásadné a mohlo tam prísť k obratu.
Es como para decirnos, aunque Satanás muchas veces ha intentado cambiar la historia porque él conocía lo que iba a pasar, Ako keby nám hovorí, že Satan poznal tú históriu a on sa snažil zmeniť tú históriu nejakým y spôsobom ha luchado para cambiar los designios de Dios, a snažil sa zmeniť úmysly Božie, finalmente Dios venció. napokon Boh zvíťazil. Así es que el versículo 19 A tak vo verši 19 sigue diciendo, hovorí, obráti teda pozornosť na pevnosti jeho krajiny, ale potkne sa, padne a stratí sa. 45 meses después de la batalla de Munda, 45 mesiacov potom, en años 45, 6 meses después, ¿no? sí, en el año 45, en septiembre del 45, Takže v roku 45 v septembri Julio César avanzó sobre Roma Julius Cezar ide do Ríma, y tomó el control de la ciudad ovládol mesto y se hizo dictador vitalicio. a dal sa vyhlásiť za doživotného diktátora. Como Roma era una república, no les gustó nada esto. Keďže Rím bol republikou, vôbec sa im to nepáčilo. Así es que hubo una conspiración de varios senadores, Takže tam bola konšpirácia rôznych senátorov, entre los que se encontraba su propio hijo adoptivo Bruto, aj medzi ktorými bol jeho nevlastný adoptívny syn Bruto, y todos asesinaron juntos a Julio César en el 44 a.C. a spolu takto zavraždili Juliusa Cezara v roku 44. Ahí se terminó la historia de Julio César, Tam skončila história alebo príbeh Julia Cezara. pero no del avance del Imperio Romano. Ale nie toho, ako napredovala Rímska ríša. El versículo 20 me presenta al sucesor de Julio César, Vo verši 20 je nasledovník Julia Cezara, Octavio Augusto. Octavius Augustus. ¿Podemos leer el texto? Miesto neho povstane taký, čo pošle vyberača do nádherného kráľovstva, ale za niekoľko dní sa zlomí, nie však pomocou hnevu ani vojny. Fijaros que el sobrino, este era el sobrino de Julio César, Teda toto bol synovec Julia Cezara, castigó a los que habían asesinado a su tío potrestal tých, čo zabili jeho uja y finalmente continuó la campaña de Julio César a pokračoval v tých výbojoch Julia Cezara y Octavio logró llevar a Roma al máximo, a la máxima fortaleza, a la máxima expansión y a su máximo esplendor. a Octavius Augustus rozšíril a spôsobil, že Rím bola mocná a nádherná a veľmi prosperujúca ríša. Se dice que antes de Octavio Roma era de piedra y de ladrillo. Hovorí sa, že predtým, ako bol Octavius, Rím bol s kameňou a stehal. Pero después de Octavio Roma fue de mármol. Ale po Octáviovi Rím bol z mramoru. El suicidio de Cleopatra en el año 31 V roku 31, keď sa keď Kleopatra spáchala samovraždu, terminó con la dinastía de los Ptolomeos skončila dynastia Ptolemajovcov y Egipto fue transformada en una provincia romana a Rím sa premenil na rímsku provinciu en el 30 antes de Cristo. v roku 30 pred Kristom. Con esto todo el imperio fundado por Alejandro Magno llegó a su fin Tým zanikla celá ríša založená Alexandrom Veľkým. y se cumplió lo que decía el versículo 4, última parte del capítulo 11, A splnilo sa to, čo hovoril verš 4, posledná časť. de que todo lo que pertenecía a Alejandro Magno fue arrancado de raíz. Teda všetko, čo patrilo Alexandrovi Veľkému, že bolo vytrhnuté aj s koreňom. Y es interesante que Octavio no solo va a heredar todo el ideario de Julio César, A je zaujímavé, že Octavius Augustus nielen zdedí nejakú ideológiu po Juliovi Cezarovi, sino que él lo va a perfeccionar. ale to ešte zdokonalí. Hay una inscripción arqueológica que se ha encontrado en Priene. Je jeden archeologický nález, ktorý sa našiel v Priene. Es una inscripción que anuncia la llegada de Octavio Augusto César. Ktorá oznamuje príchod Octavia Augusta Cezara. Fijaros lo que dice esta inscripción. A tento nápis hovorí: prozreteľnosť, ktorá usmernila naše životy, prejavujúca starosť a horlivosť, nariadila prostredníctvom Augusta najdokonalejšie dovršenie, dala mu cnosť a vykonal dielo dobrodinca medzi ľuďmi a spolu s ním poslala nám a tým, ktorí nás budú nasledovať, Spasiteľa, ktorý ukončí vojnu,
ktorý všade nastolí poriadok. Narodenie Boha, Augusta, bolo začiatkom sveta radosných správ, ktoré priniesol ľuďom. ¿A quién os parece que está haciendo la competencia? Vyzerá to ako s kým súťaží? Porque justo bajo el reinado de Octavio Augusto César va a nacer Jesús. Pretože práve vtedy, keď vládne Augustus, sa narodí Ježiš Kristus. Pero fijaros que está hablando de que Octavio Augusto César es la auténtica consumación de los siglos. Ako vidíte, je tam napísané, že Augustus je skutočným dovršením storočí. El auténtico benefactor de los hombres. Skutočným dobrodincom ľudí. Un salvador. Skutočným spasiteľom. Un Dios nacido entre los hombres. Bohom narodeným medzi ľuďmi. Está haciendo la sombra completamente al nacimiento de Jesús. Ako keby je to tieňom Ježišovho narodenia. Porque Satanás sabía que era el tiempo en que iba a nacer Jesús. Pretože Satan vedel, že to je čas, kedy sa narodí Ježiš. Así es que necesita eclipsar el nacimiento de Jesús con un ser humano impresionante. A tak sa snaží nejak zatieniť to narodenie Ježiša nejakým človekom. Y además es interesante que dice que es el portador de las más alegres nuevas y emplea la palabra evangelio. A tak tam je napísané, že je nositeľom tej najradosnejšej správy a dokonca používa slovičko evanjelium. Por lo tanto, es todo un anuncio A teda celé to je oznam de un falso Cristo. falošného Krista. Dice el versículo 20, Vo verši 20 je napísané, como hemos leído, que se iba a levantar ako sme čítali, že povstane Octavio Augusto César en el lugar de Julio César, Octavius Augustus Cezar na miesto Julia Cezara y él dio un edicto, a on vydá edikt, nariadenie, dice que iba a hacer pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. že bude vyberačom pošle vyberača do nádherného kráľovstva. La gloria del reino o la tierra gloriosa Nádher- es Palestina. Nádherné kráľovstvo alebo nádherná zem, nádherná krajina je Palestína. Podemos ver cómo esto que dice aquí en el versículo 20 se cumple literalmente en Lucas 2, versículos 1 al 5. A môžeme sa pozrieť, ako sa to doslovne plní u Lukáša v 2. kapitole 1. až 5. verši. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. A všetci sa išli dať zapísať. Každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z dobu a z rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Así es que Octavio Augusto César hizo que todos se empadronaran en las ciudades de su origen. A tak Augustus Cezar spôsobil alebo vydal nariadenie, aby každý sa zapísal v mieste svojho narodenia. Porque para construir la Roma gloriosa que él quería construir, Pretože keď chcel postaviť slávny a nádherný Rím, él necesitaba mucho dinero. potreboval veľa peňazí. Así es que él inventó Hacienda. A tak on vymyslel dane. Y para que nadie se escapara de pagar su impuesto, A tak había aby- que empadronarlo. A tak, aby nikto nemohol ujsť alebo uniknúť tomu plateniu, bolo potrebné ščítanie. Esto hizo que José y María tuvieron que desplazarse desde Galilea, donde estaban viviendo, hasta Belén, que era la ciudad de sus padres. A tak Jozef a Mária musia odcestovať z Galilei, kde bývali, do Betlehema, odkiaľ pochádzal ich otec. Y Belén es la ciudad de David. A ktorá bola mestom Dávidovým. Así es que Jesús nació en Belén, la ciudad de David. A tak Ježiš sa narodil v Betleheme, meste Dávidovom. Y veis cómo Dios dirige las cosas y ordena a un emperador romano que dé un edicto para que finalmente se cumplan las profecías. A aký je Boh mocný, pretože nariaduje rímskemu cisárovi, aby vydal edikt a aby sa naplnilo písmo. Después de este hecho tan importante, Po tejto dôležitej udalosti el propio versículo 20 termina diciendo: samotný verš 20 hovorí a končí takto. Po niekoľkých dňoch sa však zlomí, no nie hnevom ani bojom. Así es que me está explicando cómo terminó la vida de Octavio Augusto César. A tak hovorí mi o tom, ako končil život Octavia Augusta Cezara. 57 años de gobierno y de paz, Po 50 rokov vlády a mieru, una elevación generalizada del nivel de vida y de la cultura, potom ako pozdvihol životnú úroveň a kultúru,
Es el momento en el que Roma logra su máxima fortaleza y unidad. V tej chvíli Ríma je najsilnejšia a je veľmi jednotná. Así es que Octavio Augusto fue un emperador muy querido. A tak Octavius Augustus bol veľmi obľúbený panovník. Y murió en su cama pacíficamente a los 76 años de edad. A zomrel pokojne vo svojej posteli vo veku 76 rokov. Esto era algo inaudito. Toto inaudito. Sí, algo Impensable? impensable. Aha. Toto bolo niečo nemysliteľné, nepredstaviteľné. Porque casi todos los emperadores romanos murieron en batalla o asesinados. Pretože všetky rímski vládcovia doteraz zomierali buď vo vojne, alebo boli zavraždení. Pero Octavio Augusto César murió tranquilamente y en paz en su cama. Ale Octavius Augustus Cezar zomrel v pokoji vo svojej posteli. Así es que con Octavio Augusto hemos alcanzado la máxima unidad y fortaleza del Imperio Romano. A tak s Octaviom Augustom sa dosiahla najväčšia jednota, najväčší rozmach rímskej ríše. Y a partir de aquí se nos va a mostrar todo un proceso que va a ir dividiendo al Imperio Romano. A postupne odtiaľto bude celý proces, ako sa bude rozdeľovať rímska ríša. Todos los emperadores posteriores a Octavio Všetci neskorší vládcovia po Augustovi quisieron alcanzar la paz, la fortaleza y la unidad que tuvo el Imperio de Octavio. snažili sa dosiahnuť pokoj, mier, jednotu a prosperitu krajiny, Pero nunca lo lograron. a nikdy to nedosiahli. Se fueron debilitando poco a poco Postupne rímska ríša zoslabovala, hasta que finalmente el imperio se dividió en la época de Constantino en dos grandes partes. až napokon za obdobia kráľa Konštantína sa ríša rozdelila na dve časti. Con dos capitales, una en Roma y otra en Constantinopla. Boli dve hlavné mestá, jedno v Ríme a jedno v Konštantínopole. Dos emperadores, uno en cada ciudad. Dvaja vládcovia, každý v jednom meste. Y finalmente este debilitamiento del imperio romano hizo que los reinos bárbaros del norte comenzaran a entrar e invadir el imperio romano occidental. A tak toto zoslabovanie tej rímskej ríši spôsobilo, že barbarské kmene zo severu začali napádať západorímsku ríšu. Y ahí comenzó lo que vemos en los pies de la imagen del capítulo 2 de A tam Daniel. začína to, čo vidíme na chodidlách sochy z Daniela 2. kapitoly. Todos los trozos de hierro son esas naciones bárbaras que comenzaron a dividir el imperio romano. Všetky tie kúsky železa sú tie národy, ktoré rozkladajú rímsku ríšu. Así es que si vamos al plano que veíamos ayer del capítulo 9 y 11 de Daniel, A tak keď ideme na té grafické znázorní, to, čo sme videli včera, kapitoly 11 a 9, knihy hemos estado Daniel, explicando del 16 al 20 el dominio de Roma. vysvetľovali sme, že od verša 16 po 20 je rímska nadvláda. Hemos visto que con Octavio Augusto César en el versículo 20 se da el edicto para que nazca Jesús. A tak v roku 20 je ten edikt a vtedy sa približne narodí Ježiš. Y a partir de ese momento todo el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas me van a explicar la historia del cristianismo hasta el año 100 después de Cristo. A tak potom počas toho ďalšieho obdobia sú evanielia, skutky apoštolov a všetky listy, ktoré nám vysvetľujú celé to obdobie až do roku 100. Así es que el capítulo 11 no se va a entretener en explicarme nada de esa historia. A tak Daniel 11. kapitola vôbec nebude sa zaujímať a nebude opisovať toto obdobie. Por eso directamente el versículo 21 ya no me está hablando de la Roma pagana. A preto verš 21 už nám nehovorí o pohanskom Ríme. El versículo 21 me está hablando de la Roma cristiana. A tak verš 21 mi hovorí o kresťanskom Ríme. Fijaros que los versículos 21 al 12:4 od verša 21. až po 4. verš 12. kapitole me van a desarrollar toda la apostasía papal durante 1260 años mi vysvetlia celé odpadlíctvo počas 1200 rokov y me llevarán hasta el tiempo del fin y hasta la segunda venida de Cristo. a budú ma viesť až po dobu konca a až po druhý príchod Ježiša Krista. Así es que esto es lo que vamos a ver un poquito más detalladamente. A teraz sa pozrieme troška detailnejšie na tú poslednú časť. No en su totalidad, porque sería muy largo de explicar, Nepôjdeme úplne do hĺbky, lebo to by bolo veľmi dlhé, sino muy puntualmente para que podáis tener una guía de estudio en la que no os perdáis.
ale nejaký také návod, taký sprievodca, aby keď budete študovať, aby ste sa nestratili. Y es bueno que vosotros hagáis vuestro propio estudio de historia, A je dobré, aby vy sami ste študovali celú tú históriu. sabiendo hasta dónde llega cada versículo o los versículos. Vediac, odkiaľ pokiaľ sú tie jednotlivé verše. Fijaros que dice el versículo 21, Všimnite si, čo hovorí 21. verš. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý muž. ¿quién es este hombre despreciable? Kto je tento opovrhnutý muž? Que dice que sucedió en el lugar de Octavio Augusto César o en el lugar de los Césares romanos. A ktorý nastúpil na miesto Octavia Augusta, alebo teda na miesto cisárov. El ideario político de Roma incluía la divinización del emperador. Ideológia rímskej ríše obsahovala zbožťovanie panovníka. Y reunía en su persona el poder político y el poder espiritual. A spájala v jeho osobe duchovnú a časnú moc. Esto se resumía con un título que se le daba a los emperadores, A to sa zhrňalo titulom, ktorý dostávali vládcovia, que es el de Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Mediante este título, el emperador Skrze tohto titulu sa cisár alebo panovník se convierte en el máximo representante y portavoz de la divinidad en la tierra. stáva predstaviteľom a hovorcom božstva na zemi. Esto es lo que hereda el hombre Despreciable? este. A to je to, čo zdedí ten opovrhnutý El hombre muž. despreciable. Esta autoridad divina al emperador le permitía mantener la unidad si hacía falta con la fuerza de las armas. A táto božská autorita mu umožňuje udržiavať jednotu silou, ak je to potrebné. ¿Qué dicen algunos historiadores sobre cómo el papado sustituyó directamente a los emperadores? A čo hovoria historici na to, že ako pápežstvo nahradilo cisárov? Esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los historiadores. To nehovoríme my, to hovoria všetci historici. Vamos a leer algunas citas directamente. A prečítame niektoré úryvky. Keď bola zničená moc posledného rímskeho cisára, biskup zostal v meste a získal titul pápež a najvyššiu hodnosť spomedzi zostávajúcich biskupov cirkvi. ¿Sigo todo? Sí, o lee alguna. Budem čítať zrejme všetky, alebo možno, že niektoré. Kým sa západorímska ríša potápala, pápežstvo bolo najstabilnejšou inštitúciou v Taliansku a v mnohých veciach prevzalo úlohu predošlých cisárov. A ešte prečítam tretí úryvok. Pápežstvo nie je nič iné ako pozostatok zmiznutej rímskej ríše a jeho koruna spočíva v hrobe ríše. Veis como todos los historiadores coinciden en que el papado se sentó en el trono de los emperadores romanos. Všímajte si, ako všetci historici sa zhodujú na tom, že pápežstvo si sadlo na trón rímskej ríše. Aunque no era un emperador, ni tenía ni siquiera la dignidad real de un emperador. Aj keď on nebol vlastne panovníkom, alebo nejak nemal kráľovskú hodnosť. Por eso el versículo 21 sigue diciendo: A preto 21. verš ďalej hovorí: bez udelenia kráľovskej hodnosti nenápadne pritiahne a úskokmi sa zmocní kráľovstva. Fijaros que mientras Constantino estuvo en vida, no le fue dado el reino al papado, como dice ahí. Všimnite si, tak ako je tam aj písané, kým Konštantín žil, kráľovstvo nebolo odovzdané pápežstvu. Fue un proceso que duró muchísimos años. Bol to proces, ktorý trval mnoho rokov. Un proceso lento pero imparable. Proces pomalý, ale nezastaviteľný. Habrá que esperar al tiempo de Clodoveo y de Justiniano. Bolo potrebné čakať na Klovisa alebo Chlodovika a Justiniana, el papado pueda obtener un poder político terrible. Aby pápežstvo mohlo získať strašnú moc. Esto es en el 538, a partir de ahí el papado tuvo ya una fuerza política muy fuerte. A to je od roku 538, odkedy pápežstvo má veľmi silnú moc. Le ayudó en esto la caída de tres de los grandes poderes arrianos. A pomohlo mu k tomu, že padli posledné z ariánskych mocností, que dominaban Roma y parte de Europa. Ktoré ovládali Rím a časť Európy. Que eran los visigodos, los vándalos y los ostrogodos que dominaban Roma. A to boli Vizigóti, Vandali a Ostrogóti. Veremos
sobre todo mañana, la importancia de Clodoveo, Zajtra budeme vidieť dôležitosť Clovisa, que era el rey de los francos. ktorý bol kráľom Frankov. Y es el primero de los reyes bárbaros A to je prvý z barbarských kráľov, que aceptan el cristianismo, ktorý príjme kresťanstvo. porque todos ellos eran arrianos, Pretože všetci oni boli ariáni. que era una especie de secta del cristianismo, pero opuesta al cristianismo. To bola nejaká sekta kresťanstva, ale bola vlastne proti kresťanstvu. Creían más o menos lo que creen los testigos de Jehová hoy en día. Verili približne tomu, čo veria svedkovia Jehovovi v dnešnej dobe. Es interesante que hubo un milagro para que Clodoveo se convirtiera. Stal sa zázrak, aby sa Clovis obrátil. Él estaba casado con una princesa cristiana, On bol ženatý s kresťanskou princeznou así es que su hijo cayó muy enfermo a jeho syn veľmi vážne ochorel. y él le dijo a su mujer, si tú oras a tu Dios y mi hijo se sana, yo me convertiré al cristianismo. A on povedal svojej manželke, ak ty sa budeš modliť a môj syn vyzdravie, ja sa stanem kresťanom. Y ocurrió. A stalo sa. Así es que Clodoveo se convirtió al cristianismo. A tak Clovis sa obrátil na kresťanstvo. Y es interesante que Clodoveo se convirtió en el ejército más poderoso de Europa. A tak vojsko Clovisa sa stalo najsilnejším v Európe. Atacó a los visigodos Napadlo Vizigotov y en el 508 Justiniano, a v roku 508 Justinian en el oriente, desde el oriente, z východu también declaró al Papa jefe de todos los santos obispos de Dios vyhlásil pápeža za hlavného všetkých svätých božích biskupov y mandó un ejército enorme a poslal neuveriteľnú armádu para liberar Roma y liberar Italia de los bárbaros. Obrovskú armádu do Ríma, aby oslobodil Rím od barbarov. Los vándalos fueron masacrados en África del Norte Vandali boli vyvraždení v Severnej Afrike y los ostrogodos fueron echados de Roma en el 538. a Ostrogoti boli vyhnaní z Ríma v roku 538. Y desde ese momento el obispo de Roma comenzó a crecer en un poder imparable. A od tohto momentu rímsky biskup začal rásť neuveriteľným spôsobom. Quiero terminar mostrando cómo se divide a partir del versículo 21 el capítulo 11. A ďalej chcem ukázať, ako sa od verša 21 delí táto kapitola. Esto es muy importante a la hora de estudiar en la historia este capítulo. A to je veľmi dôležité, keď budeme študovať ďalej históriu. Del 21 al versículo 30 tendríamos el conflicto del papado con el poder político durante 1260 años. A tak od verša 21 po 30 je konflikt pápežstvo voči štátu počas 1260 rokov. Del versículo 31 al 35 se me presenta el conflicto del papado durante los 1260 años, pero esta vez con el pueblo remanente de Dios. Od verša 31 po 35 je mi ukázaný konflikt medzi pápežstvom a tentokrát je to voči ostatku počas 1260 rokov. Y finalmente del versículo 36 al 39 a napokon od verša 36 po 39 se me presentan las características atemporales que siempre ha tenido el papado. A tam je predstavené nadčasové charakteristiky, ktoré stále malo pápežstvo. Y del versículo 40 al 45 vamos a ver al papado en el tiempo del fin. A od verša 40 po 45 budeme vidieť pápežstvo v dobe konca. Así es que me gustaría terminar esta noche A tak dnes večer by som chcel ukončiť viendo qué dicen los versículos 36 al 39. a ukázať, čo hovoria verše 36 až 39. Que hacen una descripción detallada de cuál es la ideología papal. Ktoré detailne opisujú, aká je ideológia pápežstva. Una ideología que no ha cambiado. Ideológia, ktorá sa vôbec nezmenila. Que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Nezmenila sa počas celého obdobia. Y hace poco, cuando se publicaron las últimas cartas o los últimos escritos de Ratzinger, a posledne, keď sa publikovali nejaké listy Ratzingera, él se ratificaba en esta ideología. A on sa potvrdzoval v rámci tejto ideológie. Fijaros lo que dice el versículo 36. Všimnite si, čo hovorí verš 36. Král bude konať svoj voľne, bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha.
Aj proti Bohu bohov bude hovoriť o vážlivé veci. Bude úspešný, až kým sa nedovrší hnev, lebo sa splní to, čo bolo určené. Así es que este rey del norte, el papado, hará su voluntad. A teda tento král severu, pápežstvo, bude robiť svojvoľne. Se considera dotado de una autoridad superior a cualquier otra persona de este mundo. Bude sa považovať, že má vyššiu autoritu ako ktokoľvek na tejto zemi. Por supuesto también habla palabras contra Dios. Samozrejme hovorí veci proti Bohu. Y finalmente dice que será destruido cuando las plagas caigan las plagas en la tierra y se produzca la segunda venida de Cristo. A napokon hovorí, že bude zničený ranami pri druhom príchode Ježiša Krista. Pero hasta ese momento ese poder luchará contra Dios y contra su pueblo. Ale až do tej chvíle táto mocnosť bude bojovať proti Božiemu ľudu a proti Bohu. El versículo 37 nos dice: verš 37 nám hovorí, nebude dbať o bohov svojich otcov, ani o pôvab žien, ani o niktorého boha nebude dbať, lebo sa bude zvelebovať nad to všetko. El papado cree en la sucesión apostólica. Pápežstvo verí v pokračovaní v učení apoštolov. El papado dice que desde que Cristo le entregó a Pedro las llaves del reino, pápežstvo hovorí, že odtedy ako Ježiš odovzdal Petrovi kľúče od kráľovstva, Pedro fue el primer papa. Peter bol prvý pápež. Y desde entonces siempre ha habido un papa. A odtedy bol stále nejaký pápež. Así es que ellos dicen, si siempre ha habido un papa desde Pedro, nosotros somos la verdadera iglesia. A tak hovoria, keďže stále od Petra bol nejaký pápež, my sme vlastne pravá cirkev. Y ellos hablan de sus padres, los apóstoles. A oni hovoria o svojich otcoch apoštoloch. Aquí dice, del Dios de sus padres no hará caso. A tu je napísané, nebude dbať o Boha svojich otcov. Así es que está diciendo que en ese Dios que creían los apóstoles el papado no cree. A teda hovorí vlastne tu, že pápežstvo neverí v to, čo učili jeho otcovia. Y luego aparece aquí un texto muy polémico que es que dice ni tampoco del amor de las mujeres. A potom tu je trocha polemický text, ani o pôvab žien. Entonces aquí tenemos dos posibles interpretaciones. A tu máme dve rôzne vysvetlenia. Para los escritores de la Biblia, sú dva rôzne výklady. Pre písateľov Biblie se cree que había una esperanza en todas las mujeres de Israel. Ako keby bola nádej vo všetkých izraelských ženách. Eso es con lo que soñaban todas. Všetky o tom snívali. Todas soñaban con ser la madre del Mesías. Všetky snívali o tom, že raz budú ženou mamou Mesiáša. Así es que realmente está diciendo aquí ni del deseado o el deseo de las mujeres. A tu hovorí ako keby ani túžba žien. Así es que podría estar diciendo a teda tu by mohlo byť jeden výklad. Del Dios de sus padres no hará caso. Nebude dbať o bohov svojich otcov. Ni de aquel que desean todas las mujeres. Ani nebude túžiť potom, po kom túžia všetky ženy. Que es Cristo. Čo je Kristus. Pero también hay otra forma de leer esto. Ale je tiež druhý spôsob, ako to môžeme prečítať. Y es que el papado impone el celibato obligatorio. A to je, že pápežstvo nariaďuje povinný celibát. Así es que al papado, de alguna manera, mañana veremos un paralelismo entre Julio César. A tak pápežstvo, ako keby zajtra uvidíme teda paralelu s Juliusom Cezarom. Y este texto. A týmto textom, en el que descubriremos que si a César una mujer estuvo a punto de hacerle cambiar toda su ideología, a uvidíme, že jedna žena bola ako keby takmer, že zmenila celú jeho ideológiu. El papado, ninguna mujer le hará cambiar su ideología. A pápežstvu, akože žiadna žena nezmení jeho spôsob myslenia, jeho ideológiu. Porque él retira a todas las mujeres de la dirección de la iglesia. Pretože pápežstvo odstraňuje všetky ženy z vedenia v cirkvi. Ellos dicen que el celibato tuvo su origen porque así los sacerdotes pueden dedicarse mejor a su ministerio. A oni tvrdia, že celibát je založený preto, aby muži sa mohli plne a plnšie odozdávať Pánu Bohu. Pero cuando analizamos la historia, hasta Gregorio VII, todos los sacerdotes estaban casados. Ale keď analizujeme históriu až pro Gregora VII, všetci kňazi boli ženatí.
Así es que, ¿qué pasó y por qué Gregorio VII declaró el celibato obligatorio para todos los sacerdotes? A teraz, čo sa teda stalo? Prečo Gregor VII prikázal celibrát pre všetkých kňazov? Porque estaba ocurriendo lo que ellos llamaban el pecado de la simonía. A stalo sa to, čo oni nazývali hriech Simonía viene de Simón el mago. Hriech Šimona a pochádza to od Šimona čarodejníka z Biblie. Recordáis que Simón el mago quiso comprar los dones espirituales que tenían los apóstoles para también él poder hacer milagros. Pamätáte si, že v Biblii máme príbeh o Šimonovi čarodejníkovi, ktorý chcel kúpiť všetky dary Ducha Svätého a tak robiť zázraky. Así es que quiso comerciar con las cuestiones del reino de Dios. A tak chcel obchodovať s vecami, čo sa týkajú Božieho kráľovstva. Entonces se sabe por la historia que los monjes no tenían, los párrocos no tenían herencia que dejarles a sus hijos. A tak skrze históriu vieme, že kňazi nemali nejaký majetok, ktorý by mohli odovzdať synom. Porque no tenían tierras ni posesiones. Pretože nemali zem, nemali žiadny majetok. Entonces cuando de las parroquias que ellos regentaban, a tak v tých kláštoroch, kde oni boli, algún conde al morir o alguna condesa, keď nejaký kondera, jefe de los, algún noble, a tak nejaký šlachtic, keď zomrel, para poder ir al cielo entregaba a la iglesia todas sus posesiones, sus riquezas. Keď chcel ísť do neba, tak ten šlachtic odovzdával všetky svoje majetky a všetko bohatstvo cirkvi. Y se las entregaba al párroco de su diócesis. A odovzdával to predstaviteľovi tej diecézy. El párroco tenía que informar a Roma. Ten predstavený musel informovať Rím. Y Roma tomaba posesión de todo eso. A Rím zobral všetky tie majetky. Pero entonces el párroco decía, bueno, pues de todas las tierras. A tak ten predstavený kláštora povedal, no zo všetkých tých pozemkov solo voy a informar de el 80%. Zo všetkých tých pozemkov dám informáciu iba nejakých 80%. Y yo le daré tierra sin decirle nada a nadie, a mis hijos. A tak bez toho, aby som niekomu niečo povedal, ten zvyšok dám mojim deťom. De estas donaciones. Z toho, čo som dostal ako dar. Así es que eso ocurría por toda Europa. A tak to sa dialo po celej Európe. Y el papado perdía riquezas. A pápežstvo prichádzalo o bohatstvo. Así es que Gregorio VII, que era un tipo muy listo, a tak Gregor VII, ktorý bol veľmi rozumný, no tuvo ningún problema nemal žiadny problém en decir en un mes a vyhlásil v priebehu jedného mesiaca, todos los que quieran seguir siendo párrocos de la Iglesia Católica, všetci, ktorí chcú byť predstavenými v cirkvi, tendrán que abandonar a sus mujeres. Musia opustiť svoje ženy. O marcharse y dejar de ser párrocos. Alebo odísť a prestať byť predstavenými. Así es que en cuestión de un mes a 3 meses, a tak v priebehu mesiaca alebo 3 mesiacov, miles de mujeres y sus niños quedaron abandonadas. Tisícky žien a ich detí zostalo opustených. Cayendo en la prostitución y en otras cosas para poder ganarse la vida. Upadali do prostitúcie a do iných spôsobov, ako si nejak y esa es la verdadera verdad. Najživobytie. Esa es la auténtica verdad. A to je skutočná pravda. Sobre el motivo del celibato obligatorio. Čo sa týka dôvodu, prečo je povinný celibát. El dinero. Peniaze. Por eso dice que del amor de las mujeres no hará caso. A preto tu je písané o pôvab žien. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ani o niektorého Boha nebude dbať, lebo sa bude zvelebovať nad Está to diciendo všetko. que no respetará a ninguna religión que le discuta su supremacía. Tu je napísané, že nebude rešpektovať žiadne náboženstvo, ktoré bude spochybňovať jeho nadradenosť. Y esto se vio a lo largo de la historia, como el papado ejecutaba y mataba a todo aquel que se le oponía. A to vidno počas celej histórie v stredoveku, ako pápežstvo zabíjalo kohokoľvek, kto mu protirečil. Dice el versículo 38. 38. verš hovorí, ale na to miesto bude ctiť Boha pevnosti a Boha, ktorého neznali jeho otcovia, bude ctiť zlatom a striebrom, drahými kameňmi a inými drahocennosťami. Esta palabra fortalezas que aparece aquí Toto slovíčko pevnosť, ktoré sa tu objavuje, son las mismas fortalezas
a las que regresó Julio César Sú tie isté pevnosti, do ktorých sa vrátil Julius Cezar, justo cuando fue asesinado. tesne predtým, ako bol zavraždený. Es la misma palabra. Presne to isté slovíčko. Así es que si yo quiero saber a qué fortalezas está honrando el papado, A tak keď chcem vedieť, akého boha pevnosti bude ctiť pápežstvo, solo tengo que mirar a qué fortaleza honró los Césares romanos. musím sa vrátiť a pozrieť sa, aké pevnosti si ctili Cézari. Y es Roma. A to je Rím. Ya sabéis que el papado, Viete, že pápežstvo, si Octavio Augusto César hizo censos para lograr recaudar impuestos muy sustanciosos, a tak keď Octavius Augustus Cezar robil všelijaké počítanie ľudí, tak nadobudol veľké bohatstvo. pues el papado también lo hizo. A pápežstvo spravilo to isté. El papado decía, si tú quieres ser ciudadano de la Roma gloriosa que está en el cielo, A hovoril, ak ty chceš byť obyvateľom Ríma, toho slávneho v nebesiach, si tú quieres ir al paraíso, a chceš ísť do raja, entonces tú solo tienes que comprar tu salvación. ty si iba musíš kúpiť tvoje spasenie. Tú pagas aquí bastante dinero y te absolvemos de todos tus pecados. Ty zaplatíš dostatok peňazí a my ťa zbavíme všetkých No hriechov. importa los que hayas hecho. Nezávisí od toho, čo si spravil. Y si quieres que tus familiares del pasado que han muerto también se salven, paga más dinero. A keď chceš, aby tvoji predkovia, tí, čo už sú v minulosti, tí, čo zomreli, chceš, aby boli spasení, zaplatíš dosť peňazí. Y los monjes que iban por toda Europa vendiendo las indulgencias papales, A tak mnísi chodili po celej Európe a ponúkali odpustky. les aseguraban a los que pagaban dinero A tí, čo platili, tých uisťovali, que cuando el dinero sonara en el fondo de la bolsa, že keď to peniažtek začujú, ako padá na spodok toho mešca, las almas de los que estaban sufriendo en el purgatorio, en el infierno, saldrían disparadas hacia el paraíso. tie duše, ktoré trpia v pekle, tak tie duše odrazu výjdu hore do neba. Por eso dice que honrará en el lugar de Dios a las fortalezas. A preto hovorí, na to miesto bude ctiť Boha pevnosti. Un Dios que sus padres no conocieron, A Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali. porque los apóstoles eran muy pobres, A pretože apoštoli boli veľmi chudobní. no tenían ni oro ni plata, Nemali ani zlato, ani striebro. no tenían ni iglesias donde reunirse. Nemali ani zbory, kde sa stretávať. Sin embargo, el papado dice que honrará a ese Dios con oro y plata, Ale tu je napísané, že bude ctiť so zlatom a striebrom con piedras preciosas y cosas de gran precio. a drahými kameňmi a inými drahocennosťami. Solo tenemos que ir al Vaticano para descubrir cómo se cumple este versículo. Musíme ísť iba do Vatikánu a pozrieť sa, ako sa naplňa toto Se proroctvo. considera que ahí está la riqueza mayor que existe en la tierra. Hovorí sa, že tam je najväčšie bohatstvo, aké existuje na svete. Continúa diciendo en el 39, A v 39. verš hovorí: A narobí hradie pevnosti s cudzím bohom, toho, kto ho uzná, obdarí veľkou slávou a takým dá, aby panovali nad mnohými a za odmenu im rozdelí zem. así es que está diciendo que gracias al Dios de este mundo, A tak hovorí, že vďaka Bohu tohto sveta, gracias al poder, a las riquezas, vďaka moci a bohatstvu logrará el dominio del mundo. získa nadvládu nad svetom. Y a los que reconozcan su poder, A tí, ktorí uzdajú jeho autoritu, les repartirá la tierra como recompensa. im vráti zem ako odmenu. Así es que veis que el papado se considera dueño de la tierra. A tak vidíte, že pápežstvo sa považuje za vlastníka zeme. No considera que el creador es el dueño de la tierra, sino él. Neuznáva, že stvoriteľ je vlastníkom zeme, ale oni. Bien, pues con esto hemos terminado la presentación de hoy A týmto končíme dnešnú prezentáciu, dnešnú prednášku y mañana vamos a entrar en un tema muy importante a zajtra pôjdeme do veľmi dôležitej témy porque vamos a ver cómo en un momento de la historia, después de todo esto, a uvidíme, ako vo veľmi dôležitej chvíli y por un corto tiempo, a počas krátkeho obdobia el rey del sur, král juhu, el poder político y ateo, politická moc, ateistická moc conseguirá quitarle el poder al papado, dosiahne, že vezme moc pápežstvu.
por muy poco tiempo. Na veľmi krátke obdobie. Es el tiempo que estamos viviendo, To je ten čas, ktorý žijeme. pero ese tiempo está por terminar. Ale ten čas sa skončí za chvíľu. Así es que es un tiempo que Dios nos ha concedido A to je čas, ktorý nám Pán Boh udelil, para que podamos predicar el Evangelio por toda la tierra. aby sme mohli kázať evanjelium po celom svete. Ojalá seamos capaces de aprovecharlo, Podaj by sme boli schopní využiť ten čas. porque el tiempo de angustia pronto comenzará. Lebo čoskoro nastane čas súženia. Y el papado volverá a dominar de nuevo toda la tierra. A pápežstvo čoskoro zase ovládne celú zem. Que el Señor os bendiga Nech nás Pán Boh požehnáva y que recordéis que aunque este poder parece terrible, a pamätajte, aj keď sa táto mocnosť dá strašná, Jesús te está contando esto ahí Ježiš ti to rozpráva, para que sepas que finalmente ese poder va a ser destruido. aby si vedel, že tá mocnosť bude nakoniec zničená. Jesús, igual que ha vencido todas las batallas, Ježiš zvíťazil vo všetkých bitkách vencerá también al oponente más grande que él ha tenido en este mundo. a zvíťazí aj najväčším nepriateľom, ktorý mal na tomto svete. Un oponente sostenido directamente por Satanás. Nad nepriateľom, ktorý je priamo podporovaný Satanom. Pero Satanás ya es un enemigo vencido en la cruz. Ale Satan je už porazený nepriateľ na Así kríži. es que lo que Jesús quiere es que sepamos lo que él va a hacer y cómo es. A tak Ježiš chce, aby sme vedeli, ako to bude celé Pero que to. no le tengamos ningún miedo, Ale aby sme nemali žiadny strach, porque ya nos anunciará en el versículo 40 pretože vo verši 40 nám už oznámi, que también él va a ser vencido, en el versículo 45, perdón. prepáčte, vo verši 45, že aj on, Satan a pápežstvo budú porazení Y que será destruido. a bude zničený. ¿Hay alguna pregunta? Je nejaká otázka? Ayer se hizo una pregunta por escrito que voy a contestar ahora. Dostal som jednu otázku o písomnej podobe, na ktorú budem odpovedať ešte. Y es, no sé si tenemos la pregunta por ahí. Nemáme to tu už napísané, pero puedo repetir. Bien, la pregunta decía si el ecumenismo, Otázka bola, či ekuména, si nuestra iglesia participa del ecumenismo, keď naša cirkev sa zúčastňuje ekumény, si estamos como observadores A en los somos- movimientos ecuménicos, a sme na tých stretnutiach ekumény ako pozorovatelia. y creo que decía también si esto es bueno o es malo. A tá otázka bola, či je to dobré alebo zlé. Entonces, deciros que quien está promoviendo el ecumenismo ahora mismo A chcem vám povedať, že ten, kto momentálne sa snaží o ekuménu, es el papado. je pápežstvo. Primero comenzó por la iglesia protestante, que fue la que inició este movimiento. Zo začiatku, kto začal celým týmto hnutím, to bolo protestantské hnutie. Pero en los últimos años el papado es el que ha tomado las riendas de este movimiento. Vtedy to boli protestantské cirkvi, ale teraz sa oprát chytila katolícka cirkev. El ecumenismo es una palabra que ya empleaban los césares romanos Ekuména, to je slovíčko, ktoré používali už rímski cisári y que se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media, a bolo to už počas celého stredoveku. y era una palabra que pretendía, detrás de ella está el dominio del mundo. A za tým slovíčkom bolo vlastne ovládanie sveta. Es el ecumene, que es dominar el mundo. Ekumene, to je nadvláda nad svetom. El papado ha querido mostrar otra cara Pápežstvo chcelo ukázať druhú tvár y lo que pretende es que finalmente a través del ecumenismo se unan todas las iglesias, a cez ekumenu sa snažia, aby sa zjednotili všetky cirkvi, sacrifiquen las verdades, vamos a decir, que nos desunen, dajme tomu, že zrieknite sa učenia alebo doktrín, ktoré nás rozdeľujú, pero el papado nunca ha renunciado a que todos los que se unan tienen que aceptarle a él como el jefe de todos. ale pápežstvo sa nikdy nezrieklo toho, že všetci, ktorí sa toho zúčastňujú, ho musia uznávať. Así es que la iglesia adventista no forma parte del movimiento ecuménico. A teda adventistická cirkev nepatrí, není súčasťou ekumény. Sí está en algunas reuniones como observadora, Áno, je na niektorých stretnutiach ako pozorovateľ, pero el ser observadora no quiere decir que participe del movimiento ecuménico. ale to byť pozorovateľom neznamená, že sa zúčastňuje ekumény. Participar del movimiento ecuménico sería llegar a acuerdos
de unión con ese movimiento. Zúčastňovať sa ekumenického hnutia by bolo dohodnúť sa s nimi na niečom. Y esto no ha ocurrido nunca. A to sa nikdy nestalo. Solamente ha habido algún pastor a título individual. Možno, že bol individuálne nejaký kazateľ. Hay un caso conocido últimamente en Italia. Je jeden známy prípad v Taliansku, que estuvo en reuniones ecuménicas že ten kazateľ bol na ekumenických stretnutiach, de varias religiones, católica incluida. Kde tam boli rôzne náboženské hnutia, vrátane katolíkov. Y ahí se firmaron acuerdos comunes de unidad. A tam sa podpísali nejaké všeobecné dohody o jednote. Y este pastor a título individual también firmó allí. A tento kazateľ ako individuálna osoba tiež to podpísal. Pero este pastor fue llamado al orden por la Unión Italiana. A tento kazateľ bol zavolaný Talianskou úniou. Y la Unión Italiana se desprendió completamente de la acción de ese pastor. A Talianská únia sa úplne separovala od toho rozhodnutia toho kazateľa. Así es que por internet, aunque aparezca este pastor por ahí en una reunión ecuménica, A tak na internete možno, že aj je vidno tohto kazateľa na ekumenickom stretnutí. fue por su cuenta y riesgo, no representa a la Iglesia Adventista. Bolo to jeho vlastná iniciatíva a vôbec to on nereprezentuje našu cirkev. Así es que lo que Jesús nos pide a todos A tak čo nás Ježiš prosí na všetkých? es que tengamos amistad con otras iglesias, Aby sme mali priateľstvo s inými cirkvami. que hablemos con otras iglesias, Aby sme hovorili s inými cirkvami. que seamos amigos de dirigentes y miembros de otras iglesias, Aby sme boli priateľmi s vedúcimi predstaviteľmi a členmi iných cirkví. porque solamente si somos amigos de ellos podremos mostrarles la verdad. Lebo iba ak s nimi budeme priatelia, iba tak im môžeme ukázať pravdu. Si no les hablamos y somos sus enemigos y no queremos saber nada de ellos, nunca podremos mostrarles la verdad. Ak s nimi nebudeme priatelia a budeme sa od nich oddelovať, nikdy im nemôžeme povedať pravdu. Jesús cuenta una parábola entera explicándonos esto en la parábola de la dracma perdida. A Ježiš hovorí celé podobenstvo o tom, o stratenej minci. Esa parábola me cuenta cómo yo debo tratar a las otras iglesias. Tam to podobenstvo mi hovorí, ako ja sa mám správať k iným cirkvám. Hoy no tenemos tiempo de explicarlo, Dneska nemáme čas to vysvetliť, pero es muy interesante porque Jesús dice que debemos tratar a las otras iglesias como amigas. ale je to veľmi zaujímavé, pretože to hovorí, ako sa máme správať k iným cirkvám ako priatelia. Así es que la Iglesia Adventista no está metida en el movimiento ecuménico. Takže adventistická cirkev není začlenená do ekumenického hnutia. ¿Hay alguna pregunta más? Je ešte nejaká otázka? Sí, allí. Dajú ti mikrofón, ak môžeš počkať. Chcem sa len brata opýtať, lebo on tak vysvetľuje tie jednotlivé symboly v Biblii, ako tie farby, hej, v tej prednáške predtým, že čo znamenajú v 11. kapitole, čo znamená symbol kytejskej lode. Tú, como explica simbología, por ejemplo, ayer los colores, y quiero preguntar que en capítulo 11 significa quitisque barcos de Kitim o algo así. Bueno, esto lo explicaremos en el tema que explicaremos, pero en todo el Antiguo Takže to Testamento. budeme vysvetľovať v tej téme, keď sa tomu budeme Sí, venovať. el sábado por la mañana explicaremos esto, Sobotu do obeda. pero los barcos, yo solo puedo coger los símbolos que me explica la Biblia. Ale ja môžem používať iba symboly, ktoré sú v Biblii. En todo el Antiguo Testamento, V celom starom zákone los barcos son símbolo de comercio. lode sú symbolom obchodu. Comercio, ¿de acuerdo? Obchod. También en algunos contextos representan naciones. A tiež v niektorom kontexte hovorí o národoch. Pero en todo el Antiguo Testamento, una nación que tiene muchos barcos, como por ejemplo Salomón, A tiež v starom zákone národ, ktorý má veľa lodí, napríklad Šalamún, me está hablando todo el rato de las grandes riquezas que él obtenía a través de esos barcos comerciando con el mundo entero. hovorí mi ako on získaval bohatstvo tým, že obchodoval s druhými národmi, ako tými loďami privážal celé to bohatstvo. Así es que cuando veáis que en el tiempo del fin el rey del norte viene acompañado de muchas naves, A keď vidíte, že v čase konca král severu prichádza s mnohými loďami, si yo tengo que ser estricto con la simbología del Antiguo Testamento, keď chcem byť striktný so
symbológiou zo Starého zákona. Solo puedo decir que en su conquista del mundo al papado le acompañará la economía del mundo entero. A tak môžem povedať iba, že v tom správaní pápeža, že to bude podporené ekonómiou celého sveta. Así es que las naves siempre me hablan de comercio. A tak lode mi hovoria o obchode. Y poder económico. A o ekonomickej sile, o ekonomickej moci. Es muy tarde, no sé si hay alguna pregunta más, la última. Je dosť neskoro, ale ak ešte je jedna posledná otázka. Allí una pregunta. Tam. Z toho, čo si hovoril, to znamená, žijeme v dobe, keď pápežstvo ešte nevládne v celom svete a v súčasnosti sa šíri to evanjelium, ospravedlnenie z viery, plán spasenia sa šíri, ale vidíme, že toto evanjelium šíri aj iné cirkvi, včetne katolíckej cirkvi, kňazi to šíria, toto evanjelium. Takže že môže sa stať práve, že niekedy, ty si povedal, že mám byť k ním priateľský, ale niekedy tento výklad spôsobuje, že nie sme priateľskí a nevieme pristupovať k týmto ľuďom, nevieme ich chápať. Pero esta interpretación a veces como pone más complicado de ser amistosos con ellos y no sabemos predicar hacia ellos. Takže možno tá otázka spočíva v tom, že nešírime evanjelium len my, ale aj ostatné cirkvi. Keď sme povedali tých 7 cirkví, čo je predstavených zjavení. Pero las 7 iglesias, es decir, más, lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Cuál es la pregunta? Teda, aká je konkrétna otázka, ak môžeš formulovať? Tibor, poprosím ťa, aká je konkrétna otázka? Je to konštatovanie alebo otázka? Otázka, že či aj iné cirkvi teda šíria evanjelium, či si neprisvojujeme, že len my. Pregunta es si las otras iglesias también predican evangelio, si nosotros no nos hacemos que solo nosotros predicamos evangelio. Lebo veľa ľudí prichádza k Ježišovi napríklad aj cez apoštolskú cirkev alebo cez evangelickú. Poznávajú Ježiša. Porque mucha gente llega a Cristo para conocerlo por medio de iglesia apostólica, evangélica y así. Sí, las otras iglesias también predican parte del evangelio. Áno, ostatné cirkvi tiež kážu časť evanjelia. Pero no predican la totalidad del evangelio. Ale nekážu plné evanjelium. Predican un evangelio mutilado. Kážu evanjelium, ktoré je okýptené alebo orezané. La iglesia católica muy mutilado o totalmente mutilado. Katolícka cirkev veľmi orezané. Y la iglesia evangélica sería la que más se acerca a nosotros. Evangelické cirkvi sa približujú k nám. Pero le faltan grandes verdades. Ale chýbajú jej veľké pravdy. Para tener el evangelio eterno que predica el primer ángel. Na to, aby mohli kázať evanjelium, ktoré káže prvý anjel. Así es que todos pretenden que tienen la verdad. Takže áno, všetci sa tvária, že majú pravdu. Esto es algo que se ve en Apocalipsis. To vidno v zjavení. Cuando dice que 3 espíritus en forma de rana. A tak keď hovorí, že traja duchovia vo forme žaby, irán a los reyes de la tierra para convencerlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Irán a convencerles para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Budú sa snažiť presvedčiť, aby išli do vojny v ten veľký deň proti Bohu. Son 3 espíritus. Traja duchovia. Porque el número 3 ya me está diciendo que pretenden predicar un evangelio. Sú traja, pretože to mi hovorí, že sa tvária, že idú kázať evanjelium. Pero son espíritus de Satanás. Ale sú to duchovia Satana. Así es que, ¿qué tipo de evangelio están predicando? Takže aký typ evanjelia môžu kázať? Están predicando un falso evangelio. Kážu falošné evanjelium. Y el problema que nos plantea Daniel y Apocalipsis es que al final de la historia se va a predicar un falso evangelio. A teda Daniel aj zjavenie, čo nám hovoria, že na konci sa bude kázať falošné evanjelium. Y se van a unir en los errores principales del domingo y de la inmortalidad del alma. A budú sa zjednocovať na dvoch základných falošných pravdách, čo je nedela a posmrtný život. La Iglesia Católica y el protestantismo. Katolícka cirkev a protestantizmus. Y finalmente intentarán convencer al mundo de que ese es el verdadero evangelio. A budú sa snažiť presvedčiť, že to je skutočné evanjelium. Pero hasta ese momento, ale až do tej chvíle, hasta que se cierre
la puerta de la gracia, ale až dokým sa zavrie dvere milosti, el Espíritu de Profecía nos dice que miles de personas saldrán de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes y de otras religiones para unirse al verdadero pueblo de Dios. A hovorí nám duch prorocký, že tisícky ľudí z katolíckej cirkvi, z iných cirkví, z protestantov sa zjednotia, aby boli spolu s Božím ľudom. La única manera de que eso ocurra es que alguien les predique el verdadero evangelio. Jediný spôsob, ako sa to môže stať, je, že niekto im bude kázať skutočné evanjelium. Pero yo no puedo hablarle a alguien si ese alguien me considera que yo soy su enemigo. Ale ja nemôžem niekomu hovoriť, ak sa považujeme za nepriateľov. Así es que está claro que nosotros tenemos que hacer amistad con gente de otras iglesias. Nemôžem mu kázať, ak on ma považuje za nepriateľa. Teda ja musím byť priateľom ľudí z iných cirkví. Pero si somos verdaderos hijos de Dios fundamentados en la palabra de Dios, ale ak sme skutočné Božie deti a sme založení na Božom slove, si conocemos bien toda la verdad, ak poznáme dobre celú pravdu, la Iglesia Católica no tiene ninguna verdad que enseñarme. Katolícka cirkev ma nemá čo naučiť. Tiene errores que mostrarme. Môže mi ukázať chyby. Y la Iglesia Evangélica tampoco tiene ninguna verdad que mostrarme. A tiež evanjelická cirkev nemá pravdu, ktorú by mi Tiene mohla errores ukázať. que ha arrastrado de la Iglesia Católica. Má chyby, ktoré si potiahla z katolíckej cirkvi. Así es que es de lógica que si yo sé muchísimo más y tengo mucho más clara la verdad que ellos, A teda je jasné, pokiaľ viem viacej a mám jasnejšiu Božiu pravdu, a mí ellos no me van a convencer de nada, oni ma nemôžu presvedčiť o ničom. pero yo les puedo convencer de grandes verdades Ale ja ich môžem presvedčiť o veľkých pravdách, que ellos no conocen. ktoré oni nepoznajú. Así es que el contactar con iglesias y pastores de otras iglesias, A teda kontaktovať ľudí a kazateľov z iných cirkví, el hacer amistad con ellos, incluso el ir a predicar a sus iglesias, vytvárať s nimi priateľstvo a dokonca ich ísť kázať do ich cirkví, esto no es ecumenismo. to nie je ekumenizmus. Esto simplemente es predicación del Evangelio a personas que necesitan conocer la verdad. To je iba kázanie evanjelia ľuďom, ktorí potrebujú poznať pravdu. Entonces, como iglesia tenemos que cambiar bastante la mentalidad que tenemos. Takže ako naša cirkev musíme veľmi zmeniť náš spôsob myslenia. Que estamos encerrados en nosotros mismos. My sme uzavretí iba v našej cirkvi, u nás. Y estamos como el mundo judío. A sme ako židovský svet. Que decían que todos los que están ahí fuera son el mundo. A ktorí hovorili, že všetci vonka sú svet. Y aquí estamos los santos de los últimos días. A tu sme svätí v posledných dní. Todos ellos están perdidos. Všetci ostatní sú zatratení. Pero nosotros somos salvos. Ale my sme spasení. Y Jesús me dice que eso es un error. A Ježiš mi hovorí, že to je to je Realmente, chyba. ¿sabéis por qué mataron a Jesús? Viete, prečo zabili Ježiša? Porque los atrios del templo Pretože nádvoria v chráme, habría, si este es el centro, si este es el templo, ak toto je chrám a tam je stred, aquí había un atrio, tam bolo nádvorie okolo que era el atrio de los sacerdotes. a tam bolo nádvorie kňazov. Ellos estaban muy cerca de Dios Oni boli veľmi blízko Bohu y no querían contaminarse con nadie de otro lugar. a nechceli sa poškvrniť nikým z okolia. Así es que ellos crearon un muro A tak oni vytvorili múr y pusieron una puerta que solo podían pasar ahí los sacerdotes. a dali tam dvere a tade mohli vojsť iba kňazi. Entonces pusieron otro muro más acá A tak ďalej ešte ďalší múr, ďalej. y ahí dijeron, aquí solo pueden venir los que nos siguen en santidad, A tam ďalej môžu prísť iba tí, ktorí nás nasledujú vo svojej svetosti. que son los hombres judíos. A to sú iba židovskí muži. Después venía otro más afuera A potom bol ďalší múr ešte ďalej. y ahí estarán las mujeres judías. A tam mohli byť židovské ženy. Y luego había otro allí muy lejos A potom bol ešte ďaleko ďalší. y allí están los gentiles, que seguramente nunca alcanzarán a Dios que está aquí en el centro. A tam ďalej boli ďalší pohania, ktorí určite nikdy nedosiahnu byť Y ellos, blízko Boha. ellos pusieron enormes carteles en los muros A oni dali veľké nápisy, Y dijeron- plagáty na múr. y en esos carteles ponía: A na tých plagátoch bolo napísané, cualquiera que se atreva a traspasar este muro ktokoľvek, kto sa odváži prekročiť tento múr y pase a un lugar que no le corresponde, a vojde na miesto, ktoré mu neprináleží, va a morir. zomrie. ¿Sabéis por qué mataron a Jesús?
Viete, prečo zabili Ježiša? Porque Jesús cogió a gente del atrio de los gentiles Pretože Ježiš zobral ľudí z nádvoria pohanov y los metió en el atrio de los sacerdotes. a dal ich tam, kde boli kňazi. Cogió a prostitutas Zobral prostitútky y los metió en el atrio de los sacerdotes. a dal ich do nádvoria kňazov. Así es que Jesús tenían que matarlo por esto. A preto museli zabiť Ježiša. Pues, como iglesia adventista, no repitamos el pecado que ellos cometieron. A ako cirkev adventistov nezopakujme hriech, ktorý spravili oni. La salvación es para todos los pueblos, para todas las iglesias y para todas las religiones. Spasenie pre všetky národy, pre všetky cirkvy a pre všetkých ľudí. Si yo tengo la luz de la salvación, yo tengo que mostrársela a todos. Ak ja mám svetlo spásy, musím to ukázať všetkým Yo no ľuďom. puedo esconder la lámpara debajo de un almud, como decía Jesús. Nemôžem skryť lampu niekde pod stôl. Tengo que ponerla en lo alto para que todo el mundo la vea. Musím ju dať hore, aby ju všetci videli. Y para eso tengo que hacer amistad con otras iglesias. A preto musím vytvárať priateľstva s inými Que cirkvami. el Señor nos bendiga para romper esos esquemas y poder evangelizar a Ni- personas Nech nás Pán Boh požehnáva, aby sme zbúrali tie naše schémy, muy sinceras, personas muy sinceras aby sme mohli spasiť, teda mohli pomôcť úprimným ľuďom, que hay en todas las religiones y todas las iglesias de este mundo que buscan a Dios desesperadamente. ktoré sú po celom svete a ktorí sú v rôznych cirkvách a ktorí veľmi silno hľadajú Pána Boha. Necesitan que alguien vaya a contarles la verdad. Potrebujú niekoho, kto im povie pravdu. Y ese eres tú. A to si ty. Que el Señor os bendiga. Nech vás Pán Boh požehnáva.